Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, estamos de nuevo con un episodio de Inteligencia Artificial y hoy tenemos un episodio especial porque tenemos un invitado, así que vamos a hacerlo pasar. Martín Ciarrillo, un placer tenerte por acá. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te va, Pocho? Gracias por invitarme. Bueno, muy contento de estar acá para que charlemos un rato y nos pongamos al día. Buenísimo. Bueno, Martín, un lujo tenerte por acá. Te iba a decir que, como para empezar, si podés presentarte, decirnos quién sos y a qué te dedicas. Sí. Bueno, yo soy Martín Ciarrillo. Trabajo en tecnología toda mi vida, diría, con diferentes sombreros, con diferentes roles. Los últimos 3 años estoy trabajando en Microsoft. Arranqué como CTO para Microsoft Argentina, rol en el que estuve 2 de esos 3 años. En el último año nos regionalizamos, armamos una organización que abarca a varios países y estoy como director para data e inteligencia artificial para lo que nosotros denominamos Spanish South America. Básicamente es un rejunte de países de la TAM: Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Bueno, todo menos Brasil, por obvios motivos. Y trabajo liderando e impulsando la adopción de proyectos de inteligencia artificial con nuestra tecnología, con nuestra nube, con nuestro portfolio de AI, con nuestras soluciones de analítica, para nuestro segmento de grandes clientes, básicamente. Nada, espectacular. La verdad que un lujazo tenerte acá porque seguramente vas a tener un montón de cosas interesantes para contarnos que a la audiencia le van a encantar. Eh, lo que te iba a decir es, si querés contarnos un poco de cómo llegaste hasta donde estás, ¿no? ¿Cómo empezaste? Muy breve, ¿no? Eh, Pero ¿qué estudiaste? ¿Cómo te preparaste bien, para...? bien. Yo estudié sistemas, soy analista de sistemas. Después hice cursos de gestión en San Andrés, en Ditela, orientados a temas no duros, ¿no? O sea, para justamente complementar un poco mi perfil más duro y aprender un poco de todo lo no relacionado al bit and byte. Empecé trabajando de hecho tengo una experiencia un poco extraña, ¿no? Porque el único lugar en el que yo trabajé para el país en el que vivo fue mi primera experiencia de trabajo, que fue en Telecom Argentina. Estuve 3 años, comienzo de mi carrera, pero me dio un buen panorama de lo que es trabajar en la gran empresa y trabajar en un área de tecnología, soporte del negocio principal. Después tuve mi primera oportunidad trabajando para afuera, desde Argentina también con IBM. IBM fue bastante pionero en todo lo que es outsourcing de servicios, cuando todavía no lo hacía prácticamente nadie. Ahí estuve 8 años. Esto es la era, a mí me gusta decirle la era pre-cloud, ¿no? Mm, Luego me pasé a EY, Ernst Young, ¿no? Una Big Four, para liderar sector de open source, Linux, en una empresa muy, muy, muy fuertemente apoyada en todo lo que es el stack de Windows, pero fue súper interesante también. me Apareció encanta. la nube, ahí apareció en el medio de ese recorrido, apareció la nube. Y bueno, se armó una organización global muy grande para empezar a adoptar la nube a escala global para EY. Ahí estuve unos 4 años más trabajando en eso, en entender primero de qué iba la nube, cómo competía con los data centers tradicionales, que teníamos muchos y bien poblados, las propuestas de valor, el costo, la metodología, cómo hacerlo de manera eficiente. Bueno, ahí creo que fue un crash course bastante vertiginoso de lo que era Azure puntualmente, que fue la nube que en ese momento había quedado elegida como la primaria. Y bueno, surgió una oportunidad para pasar detrás de la cocina con Microsoft. Estaban buscando a alguien que liderara la estrategia de tecnología en Argentina. Y bueno, acepté el desafío. Eso fue hace 3 años. Y la verdad que nunca miré para atrás, ¿no? O sea, fue un salto espectacular a volver a estar en una high tech.
porque después, bueno, mi experiencia fue en sectores grandes de tecnología, pero no en empresas cuyo negocio principal fuera la tecnología, y Claro, creo que ahí hay una diferencia fundamental. Y bueno, coincidió también con un momento de explosión espectacular en términos de la estrategia de AI que tiene Microsoft, y en el último año creo que eso se aceleró de una manera como yo no vi nunca antes en mi carrera, y siento como que estoy en el asiento en primera fila, ¿no? O sea, en primera fila, en un momento tecnológico excelente de convergencia de un montón de cosas, en una empresa que supo ganar un espacio de liderazgo muy sólido, y eso abre un montón de conversaciones con diferentes industrias, diferentes clientes, diferentes necesidades, que debe ser difícil de replicar en otros lados, ¿no? Es difícil de explicarlo también. Hay mucho interés en el tema, la AI está en la mesa, creo, de todas las industrias, de la sociedad misma. Las discusiones no son solo técnicas, ¿no? Hay mucha discusión de orden regulatorio, y te vas casi a veces hasta discusiones que rayan lo filosófico, ¿no? O sea, sí. sobre ciertos temas. Entonces creo que, nada, muy, muy, muy contento de lo que está pasando, y expectante también, ¿no? De cómo va a seguir evolucionando esto. La verdad que es espectacular. En principio, el lugar a donde estás en lo top de lo top. Microsoft viene liderando esto y justo vos estás hace 3 años que creo yo que es donde empezaron a suceder las cosas más interesantes y donde notamos más esa aceleración, ¿no? De todo ese cambio que cada vez es más rápido y en inteligencia artificial sobre todo. Así que espectacular el cambio que metiste. Creo que ahí nada, fue una decisión increíble y eso te debe acercar y te debe hacer ver un montón de cosas que tal vez el común de la gente no lo ve. Entonces va a estar buenísimo lo que puedas contarnos. De hecho, me acuerdo hace un tiempito cuando habíamos estado hablando para ver si venías acá al podcast, habías estado viajando a una tipo de reunión cumbre Ah, de, de temas de AI. Estar ahí viendo en la cocina de lo que se está haciendo, eh, la frontera, ¿no? De la inteligencia artificial, es increíble, así que espectacular todo eso. sí, 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 sí. A ver, nosotros usualmente organizamos viajes a Seattle, donde está nuestra casa matriz, nuestro headquarter, con clientes que están interesados en saber más, en escuchar de gente de producto. Creo que una de las ventajas, si se quiere, de trabajar en una high-tech es el contacto directo con la gente de producto, ¿no? O sea, el tratar de mirar un poco más profundo en la cocina de lo que está pasando, de productos que están pensados para la hiperescala planetaria, ¿no? O sea, los productos que se liberan en Azure buscan escalar a todo el mundo. Entonces, el entender un poco qué se viene en el roadmap, por qué, o cuando tenés un problema, por dónde viene, o entender un poco la mirada de gente que diseña estos productos, a mí me parece que eso es un privilegio espectacular. Y cuando llevas también a los clientes a este tipo de conversaciones, está buenísimo, porque obviamente el nivel de detalle de las preguntas y de las funcionalidades y de la captura de requerimientos va a otro nivel, ¿no? Eh, pero bueno, estas son situaciones específicas que creo que se da con algunos clientes, obviamente, que no es algo que pase todos los días, pero definitivamente que está buenísimo. No, genial, la verdad que sí, debe estarlo. ¿Sabes qué? Seguramente con toda la cantidad de proyectos en las que vos habrás estado metido últimamente, te iba a decir si podías contarnos algunos proyectos que sean relacionados a inteligencia artificial y que puedan servir de inspiración para la audiencia. Nada, lo que puedas contarnos ahí nos va a encantar. Sí, mirá, a ver, creo que uno de los grandes desafíos que tuvimos con el equipo fue cómo lidiar con una demanda que explotó muy fuerte, ¿no? O sea, cómo separar eh,
cómo separar las aguas para entender dónde realmente había un deseo, digamos, del cliente de explorar genuinamente la tecnología. Nosotros generamos MVPs, tratamos de evolucionar esos productos mínimos viables en prototipo. Idealmente tratamos de que todo lo que nosotros probamos con los clientes termine teniendo una forma y un valor para el negocio que después sea algo que se puede pasar a producción, ¿no? O sea, ese proceso te lo estoy describiendo muy concisamente, pero ese es nuestro objetivo. Entonces, lo que ocurrió, creo yo, con la explosión de finales del 2022, cuando aparece ChatGPT, en marzo del año siguiente, de 2023, se pone en operación GA en tiempo súper récord, ¿no? O sea, en noviembre del 2022 aparece ChatGPT, en 2 meses tenía 100 millones de usuarios. A los 3 meses, Microsoft saca el servicio de escala empresarial, ¿no? Para poder correr estos modelos de lenguaje en un contexto de segurización adecuado, de escalabilidad adecuado para la escala empresarial. Antes de eso, ya teníamos fila de clientes queriendo entender un poco más sobre esta tecnología, probarlo, incluso alguno que otro también más osados, tratando de querer generar soluciones que pudieran poner en producción, sin la seguridad adecuada para que eso ocurra, ¿no? Entonces, creo que el primer desafío que tuvimos fue cómo lidiar con una demanda sin precedente. A raíz de eso, hicimos un trabajo bastante profundo tratando de categorizar casos de uso y generando arquitecturas de referencia que nosotros pudiésemos reusar, idealmente automatizar, o por lo menos parcialmente automatizar los despliegues y, digamos, los componentes de la arquitectura de referencia para que estos clientes puedan primero probar estos modelos de lenguaje, que en ese momento eran básicamente la serie de GPT y no mucho más. Hoy en día tenés un portfolio de modelos enorme que va desde los de Microsoft, desarrollados por Microsoft, los de OpenAI, pero también modelos open source como Mistral, Llama, y bueno, nada, hasta tenés un esquema de Bring Your Own Model o de diseñar tu propio modelo, que también perfectamente lo puedes correr en Azure. Pero bueno, en ese momento todo eso no existía. Y bueno, básicamente definimos un patrón RAG, ¿no? O sea, que determinamos que era un poco el caso de uso tipo que nos iba a resolver 90% de los pedidos que teníamos, ¿no? Para los que no saben, RAG es una arquitectura de retrieval, ¿no? Que lo que hace es juega con las capacidades generativas del modelo, pero al mismo tiempo te permite indexar archivos que vos puedas considerar dentro de la experiencia conversacional y inyectar dentro de la respuesta que vos vas a dar, ¿no? Entonces vos podés jugar con las capacidades generativas del modelo y básicamente hacer un grounding de los archivos que vos ya tengas o archivos que generes para poder tener esa experiencia conversacional rica utilizando fuentes de información quizás preexistentes de las empresas. Todas las empresas querían eso, ¿no? O sea, ese es un poco el resumen. Ellos querían la experiencia fluida de ChatGPT con sus archivos. Entonces, bueno, armamos un repositorio que lo pueden, de hecho es público, ¿no? Te puedo pasar el URL para que lo consulte la audiencia más techie, que es aka.ms/var GPT-RAG. Esa es una arquitectura que nosotros aplicamos a lo largo y ancho del territorio para, digamos, poner el primer pie en este tema en un contexto de uso de AI generativo con escala empresarial, ¿no? Ahí vas a ver cuáles son los diferentes componentes que nosotros utilizamos para esa arquitectura, pero en la mayoría de los casos el corazón de la arquitectura es modelo de lenguaje, de OpenAI, pero también podría ser otro, un orquestador para poder hacer búsqueda semántica, para poder trabajar el grounding de esos archivos, digamos, en el contexto de la arquitectura, y bueno, diferentes componentes que sirven para la escalabilidad, para poder tener
telemetría para poder segurizarlo, todo lo que es los pitos y cornetas de una arquitectura enterprise según las buenas prácticas. Uno de los proyectos más icónicos, te diría, que tuvimos con esta tecnología puntualmente, es el proyecto de Boti, ¿no? Es el chatbot del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos con la Secretaría de Innovación de Cava en intervenir alguno de los canales de conversación de Boti. Ellos tienen una tecnología bastante tradicional, para la cual se utilizan respuestas prescripteadas, si se quiere, una cuestión más rígida, digamos, que no tiene mucho que ver con lo que es el uso de IA generativo. Entonces, intervenimos uno de esos canales conversacionales para que cuando vos hablás con el chatbot, la respuesta esté generada por un GPT, ¿no? Ujú. Básicamente, y te genere una propuesta de forma generativa. Un gran desafío ese proyecto. Y así, digamos, siguiendo esa línea, tenemos casos en bancos, casos de retail para hacer seguimiento de los clientes y demás, y tener una experiencia conversacional generativa, ¿no? O sea, o generada por la AI, a diferencia de lo que en muchos casos ocurre. Espectacular, Martín. Bueno, nada, entonces el caso de uso número uno, me queda claro que es el RAG. Total. Y el RAG tiene un desafío importante, ¿no? Que es cómo aseguramos que esas respuestas no nos estén generando un problema. Y hay un caso muy famoso que es el de Air Canada, que tuvieron un Mm. problema porque pusieron un chatbot a responder y dio información incorrecta a los usuarios. Entonces, ¿cómo se resuelve ese desafío? ¿Cómo lo resolvieron ustedes? Em, a ver, en primera instancia, cuando nosotros hablamos de las alucinaciones, es un problema que no tiene solución, ¿no? O sea, por la naturaleza no determinística de estos modelos, la lógica estocástica que se usa para generar las respuestas de los modelos y la genialidad creativa que tienen los modelos es lo que al mismo tiempo es el gran demonio que termina deviniendo en las alucinaciones, sobre todo cuando vos estás en una experiencia de conversación contextualizada y esa experiencia empieza a iterar, el modelo, cuando vos sumás demasiadas iteraciones en esa conversación, pierde el contexto y ahí es cuando por lo general se genera una desviación, digamos, de la calidad de la respuesta que uno quiere. El RAG es la mejor manera que hay para combatir eso, ¿no? O sea, Claro, incluso en base a las experiencias que nosotros hemos probado y hemos visto, incluso mejor que el fine tuning, ¿no? O sea, el claro, fine tuning sería una alternativa a eso, que es justamente ver a dónde el modelo está teniendo esas desviaciones y ajustando el entrenamiento. La desventaja que tiene es un proceso muchísimo más caro, ¿no? O sea, estos modelos no están pensados para ser entrenados constantemente. Se puede hacer, pero el costo es elevado todavía. Creo, como todo, se va a ir comoditizando y el costo va a ir bajando. De hecho, el fine tuning hoy en día es una actividad muchísimo más barata de lo que era inicialmente y va a seguir bajando, pero en línea con lo que nosotros hemos visto en experiencias en clientes, RAG sigue siendo una técnica súper efectiva para reducir fuertemente todo lo que tiene que ver con las alucinaciones. Vos básicamente le pedís al modelo que priorice los archivos que tenés claro. groundeados a la información de su preentrenamiento. Esa es una capa, digamos, de control dentro de lo que son las arquitecturas RAG. Después, y algo interesante también que pasó, es Microsoft fue introduciendo herramientas como parte de su stack tecnológico de AI que ayudan a hacer despliegue de modelos
y armar un RAG de manera simple, como es nuestra solución de Talk with Your Data, ¿no? Que básicamente es un RAG manejado, en el cual Ujú. vos entrás directamente, le decís qué archivos son los que querés indexar y te genera una solución. Detrás hay un patrón RAG, pero desde la perspectiva del consumidor eso no tenés ni por qué saberlo. Claro, Después, diferentes herramientas que ayudan a controlar un poco más la respuesta del modelo antes de que esa respuesta, digamos, le llegue al usuario, como content filtering, ¿no? Content filtering es nuestro filtro que está un poco embebiendo nuestra práctica de AI ético, ¿no? Ahora después tengo una historia de eso, de cómo surge la práctica de AI ético en Microsoft, pero en resumen, Content Filtering vos lo habilitás a nivel de la solución que vos querés poner en producción y podés filtrar de diferentes maneras, ¿no? Podés hacer que ciertos temas estén excluidos dentro de las claro, respuestas. Por ejemplo, todo esto depende de cómo se esté contextualizando la solución, pero por ejemplo, si yo pongo un chatbot de atención ciudadana, yo no tengo ningún caso de uso ni ningún interés en que se hable de otra sexo, cosa que no tenga que ver con eso. religión. Bueno, religión podría ser, pero digo, política hasta ahí, digo, entonces una manera, digamos, de contener un poco las respuestas es utilizando una herramienta de content filtering en el cual vos podés garantizar que ciertos temas no se toquen. Eh, No, buenísimo. Obviamente no a nivel de keyword, ¿no? O sea, no, el filtro es un filtro semántico, ¿no? Entonces Claro, no va a estar eliminando simplemente porque vos menciones una una palabra, palabra. sino que justamente va a entender el contexto en la cual eso está ocurriendo y tomando acción en base a eso. Eh, Buenísimo. esto, esto creo que tiene sus variantes, ¿no? Porque digo, yo he visto ponerle cómo funcionan los modelos de OpenAI sin ninguna limitación, sin ningún filtro, sin ningún prompt que, digamos, limite ni cuestione la calidad de las respuestas, ¿no? O sea, en un espacio de laboratorio, lo he visto funcionando y es algo que hay que observar, ¿no? Porque obviamente que el modelo sin restricción alguna es polémico, ¿no? Desde lo que puede hacer, Sí, sí, desde cómo podría actuar. Eh, y a medida que uno coarta esa expresividad, esa creatividad, en algún punto se pierde un poco de color con ciertas cosas. Entonces es un poco artesanal el trabajo que hay que hacer para entender a dónde está el límite, dónde sí, yo sí. quiero la genialidad generativa y dónde quiero que únicamente me contestes lo que vas a encontrar en estas fuentes de datos, ¿no? Buenísimo. No, la verdad, me- está bárbaro que hayas dado esta respuesta, porque primero que es una de las preocupaciones eh, muy comunes que tienen la gente, las empresas que quieren implementar este tipo de tecnología, de saber cómo hacer para que no responda, o ese es uno de los grandes miedos. Entonces, el RAG es buenísimo para esto porque dentro de todo le está diciendo, respondeme en base a esto, o armás respuestas en base a esto, después le sumás el content filtering y ya lo hace mucho más robusto. Y además, también porque creo yo, ¿no? Y acá lo dejo para que comentes vos también, pero el RAG lo que te permite es además ir actualizando y agregando información nueva, Claro, que si vos haces claro, un fine tuning, te queda obsoleto rápidamente. Entonces, exacto. Sí. Sí, básicamente nosotros trabajamos con mecanismos de RAG en el cual vos scrapeás pueden ser sitios web incluso, ¿no? O sea, en claro, soluciones en las que tomamos directamente información. Vos encargate que el sitio web corporativo esté actualizado, la información la tomamos de acá. Que esto también dispara un dilema súper interesante, que es a veces las empresas, los estados, las organizaciones, quieren más de su información que lo que su información puede dar, ¿no? O sea, hablamos de formatos de data que no están optimizados para ser utilizados por inteligencia claro, artificial. Ahí es cuando levantás el capó y ves
el desastre que es el data state de algunos clientes, y vos decís, che, pero ¿por qué si esto se genera de esta manera hace tantos años? Digo, y es tan poco utilizable. Lo que tienen estos modelos es que es un vehículo espectacular para conectar con un montón de fuentes de datos y traérselas a usuarios, a gente de los negocios, para poder generar más valor, para poder monetizar ese dato de la manera correcta, pero también es una revelación que a veces te das cuenta de que no tenés la estrategia de datos correcta, no estás generando los datos que necesitas, no tenés toda la información que deberías tener, y creo que en ese aspecto ordena mucho la charla de estrategia de datos, el empezar a querer generar soluciones con inteligencia artificial de forma más desatendida, o sea, que no tengas que intermediar el dato para poder generar valor, sino que vos pongas al modelo como el intermediador derecho contra esa data, ¿no? Creo que es eso, pero el garbage in, garbage out se ve mucho, ¿no? Sí, 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 a full. Vos estaba pensando con eso que vos decías, es que muchas veces del otro lado se espera la magia, ¿no? Como que la inteligencia artificial haga magia y hace falta tener los datos y poder consumirlos bien. No, es Es- que, es que a veces aparte en las discusiones de moderación, de entender un poco si el tenor de las respuestas está en línea con lo que espera el usuario, te encontrás a veces con respuestas y decís vos, "Che, ¿por qué contestó esto el modelo?" Y bueno, fíjate el citation, ¿no? ¿De dónde lo sacó? Porque acá en este archivo, en este lugar, tenés esto, ¿no? Entonces lo tomó de donde nosotros le dijimos que lo tome, y si eso existe, está. Ahora, si eso está mal, la respuesta va a ser en línea con eso, ¿no? Entonces ahí es mm, que se dispara todo como un movimiento de ingeniería inversa, de entender de cómo se generan los datos y cómo los estamos usando, ¿no? Y creo que está súper buena esa discusión también. sí, sí, sí. Che, Martín, y más allá de este caso del RAG, ¿hay algunas otras oportunidades que estén viendo para empresas para aplicar IA? En la mayoría de los casos yo te diría, tenemos arquitecturas RAG, pero por una cuestión de que es el caso de uso típico, ¿no? Pero después, todo lo que tiene que ver con poder conectar estos datos con una capa de analítica que te permita procesarlos para tener volumen dentro de esas respuestas. O sea, no solamente tomar la fuente de datos y generar una respuesta, sino trabajar el dato en el medio, ¿no? O sea, nosotros tenemos una solución de analítica que evolucionó muy fuerte en el último tiempo, que es Fabric. Fabric medio como que aglutina diferentes soluciones que Microsoft tenía y te ofrece una solución de punta a punta que va de la analítica básica, avanzada, visualización de datos. Se come todo lo que era Synapse, Power BI, y lo integra en una solución de punta a punta súper robusta, que conectándolo con este tipo de arquitecturas RAG, es un buen combo, ¿no? O sea, para poder generar soluciones inteligentes de escala empresarial. Y algo que no me preguntaste, pero que sé también que las empresas les preocupa mucho, es el tema de si la información que ellos utilizan y que circula en estos modelos de lenguaje se utiliza para reentrenar el modelo, y si van a quedar, digamos, contenidas dentro de lo que es el ambiente específico de cada cliente, porque No, también ha total. habido muchos casos Sí, sí. en los cuales algún distraído se metió en ChatGPT y no leyó los 7 warnings que te tira y que te dice que es una tool de research y que la información se va a utilizar para reentrenar el modelo, y le pone el secreto empresarial más recóndito y le dice, resumime el texto, y después esa información en el contexto equivocado se utiliza para reentrenar el modelo y forma ser parte de su corpus permanente, ¿no? Entonces, una de las características fundamentales diferenciales que tenés entre lo que es el servicio, digamos, de OpenAI
público y Azure OpenAI es justamente que vos podés garantizar que, bueno, ahora ellos tienen también su offering Enterprise, pero Ujú, no existe hace tanto, ¿no? claro. Cuando surgió Azure OpenAI, el principal diferencial era ese, ¿no? O sea, que vos podías justamente garantizar que no iba a salir información fuera de tu suscripción. Igual que pasa que con cualquier información que vos trabajes dentro de una suscripción en Azure, ¿no? O sea, no, Claro. esa información no se utiliza para nada y en el contexto específicamente de entrenamiento de los modelos de AI se utiliza solamente para la instancia que vos tenés dentro de tu suscripción y no más que eso. Y ese Buen tema punto. surgió en muchos lados, ¿no? O sea, Sí, sí. el miedo a yo le pongo acá data sensible y eso le llega a mi competencia, no. Sí, 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 creo que esa es uno de los principales miedos y de las limitaciones de adopción, que tal vez el desconocimiento, ¿no? De qué pasa con eso. Así que, nada, buenísimo, gracias por traerlo. Sabes que antes mencionaste el caso este de usar Fabric con modelos para hacer eh, nada, un uso más profundo o más interesante de los datos. ¿Puedes, no sé, rápidamente contar algún caso de qué se podría hacer? Si lo tenés ahí a mano, ¿no? Si no, no importa, pero para llevarlo más a tierra. Tendría que pensar algún caso lindo de Fabric para compartir. La verdad que ahora no me acuerdo de ninguno de los proyectos, de últimos proyectos que tengamos, pero desde streaming, ¿no? O sea, desde tomar información en tiempo real de un proceso productivo, de un proceso de manufactura, como para poder tomar decisiones en tiempo real. eh, Todo lo que es real time es sensible, ¿no? O sea, cuando vos te querés acercar a la respuesta en tiempo real y le sumás los tiempos de procesamiento en tiempo real, es sensible. Tendría que pensar algún caso, ahora no se me No te ocurre nada. preocupes, no Lo te que sí te preocupes. puedo decir es otro caso de interesante, que es una desviación o una evolución de lo que es la discusión de RAG, eh, Ujú, que tiene que ver con la incorporación de uno de los proyectos más interesantes que yo he visto como digamos, hay muchas cosas dentro del mundo de los lenguajes, de los modelos, de los grandes modelos de lenguaje, que han devenido en explosión de cosas que, si a mí me preguntás, no me lo imaginaba de esa manera, ¿no? O sea, en primera instancia, todo lo que tiene que ver con la explosión del ecosistema open source, y de cómo reaccionó no solo la competencia ante la propuesta de Microsoft, sino también la aparición de un ecosistema open source espectacular. Espectacular, o sea, han surgido modelos espectaculares construidos por la comunidad, que está buenísimo eso también. La aparición de modelos, de pequeños modelos, ¿no? O sea, modelo que no está pensado para correr a la gran escala que propone la nube, sino tener una microversión de esa capacidad de orquestación de conocimiento corriendo potencialmente en tu celular, ¿no? O sea, bueno, claro. Microsoft tiene Pi, pero también hay muchos modelos pequeños que están dando mucho que decir. Eso por un lado, y por el otro lado, la evolución hacia los agentes, ¿no? O sea, eso creo que es algo que vamos a ver este año con muchísima fuerza, adopción de frameworks basado en la construcción de agentes como AutoGen, Ujú, que surgió del área de research de Microsoft. Y ahí algo que estoy viendo también que ha ido creciendo mucho en las conversaciones con los clientes es cómo jugar con arquitecturas RAG, con un esquema más orientado a resolver problemas mediante agentes, ¿no? Entonces, el poder generar esta lógica de tener múltiples instancias de un modelo de lenguaje colaborando entre sí para resolver un objetivo. Y ahí es donde creo que Fabric y poder tener la capacidad analítica adecuada para poder intervenir
en este ida y vuelta entre los agentes es que juega un papel clave, ¿no? Esto, obviamente, te mentiría si te dijera vi 10 proyectos así, pero digo, estoy viendo en varios proyectos que la charla va hacia ese lado, ¿no? Hacia cómo poder generar un ecosistema de soluciones de esa forma. No, es espectacular. Yo creo que cuando empezás a conectar distintas piezas y empezás a hacer que todo interactúe, lo que se puede hacer, o lo que se va a poder hacer, mejor dicho, porque todavía está muy nuevo y no hay tantos casos, pero yo estuve probando los agentes y de hecho creo que hice un episodio hablando de eso. Son espectaculares. Yo creo que ahí está más en la creatividad nuestra de pensar cómo sacarle bien el jugo, pero mezclas eso con modelos multimodales que tengan la capacidad de visión y cuando empezás a juntar todas esas piezas, nada, a mí me explota el cerebro. Me pasa parecido, me da un poco de vértigo. Eh, bueno, las capacidades multimodales son increíbles, ¿no? O sea, los últimos releases que ha habido de OpenAI con Sora son increíbles, o sea, de hecho ya también pasa esto, ¿no? Que hay pedidos muy vertiginosos de clientes que quieren decir, che, esto es buenísimo, con esto podría, que vienen con ideas mismo ya de cómo utilizarlo, y vos decís, pero pará, todavía no estamos en esa instancia de adoptarlo a esa escala que querés vos, un mes quizás falta, ¿no? O Claro, sea, para hacerlo, pero generó esto una vertiginosidad en las ganas de adoptar soluciones. Yo creo que se dio un quiebre fuerte, ¿no? O sea, porque digo, la AI existe hace décadas, pero creo que la serie de GPT generó un quiebre fuerte en generar una facilidad de adoptar soluciones basadas en AI con características multimodales que no había pasado antes, ¿no? Entonces, eso al mismo tiempo despertó un montón de cosas, despertó la competencia, despertó el ecosistema open source, se vino el verano de AI en ese aspecto, creo, y va a seguir pasando, ¿no? O sea, va, sí, va a seguir evolucionando y yo veo todos los días genialidades de soluciones que aparecen, que digo, qué buena idea, cuánto valor que tiene esto para lo que estás proponiendo, ¿no? O sea, creo que eso es sorprendente. no, sí, comparto. Eh, Martín, ¿cómo ves a Latinoamérica, la evolución de Latinoamérica en los próximos años en cuanto a la inteligencia artificial y el impacto que crees que puede tener en la región? Eh, yo creo que Latinoamérica está en un lugar privilegiado, ¿no? O sea, y para mí el punto fuerte que amplificó esto que voy a decir fue la pandemia, ¿no? La pandemia borró un montón de fronteras y amplificó algo que ya venía ocurriendo hace muchos años, pero lo masificó de cierta forma, que es poder mostrar que en Latinoamérica tenés un contexto de talento espectacular, que tiene que ver con diferentes cosas, con idiosincrasia de los latinoamericanos, acceso a educación de calidad y yo creo que un hambre espectacular que tiene que ver un poco por el contexto desafiante que muchas veces nos toca navegar, a diferencia de lo que pasa quizás en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que esto genera es disponibilidad de un talento world class. eh, Hoy en día vivimos en un mundo más global que nunca y eso hace que realmente el talento latinoamericano esté demandado en todo el mundo. Eso se va a amplificar cada vez más, no me cabe la menor duda. Y también lo que se va a amplificar, sin duda, es que van a empezar a aparecer soluciones geniales que vengan en empresas geniales con valuaciones astronómicas, ¿no? O sea, no por Ujú. nada vos tenés el ratio de unicornios que tenés en LATAM, que es enorme en comparación a otras partes del mundo en las cuales quizás las condiciones, los incentivos estatales y diferentes cuestiones son mucho mayores. El PBI, ¿no? Sin ir más lejos, digo, eso ya devienen un montón de cosas coyunturales que si está o no está. Sin embargo, en el contexto latinoamericano te surgen grandes ejemplos
que después triunfan a una escala inimaginable. Yo creo que eso se va a acelerar. Hoy en día, la tecnología, el acceso a la tecnología, y esto lo digo siempre en todas las presentaciones que doy, no solo sobre AI, sino sobre nube, está tremendamente democratizada, ¿no? O sea, pero digo, más allá de la palabra un poco cliché que se usa mucho en tecnología, que es la de democratizaciones, vos hoy en día podés hacer muchísimas más cosas siendo un independiente, un emprendedor. Vos y yo nos juntamos, tenemos una buena idea, pasamos una tarjeta de crédito y tenés acceso al mismo modelo de inteligencia artificial que tiene Chevron en Estados Unidos, ¿no? Digo, la nube realmente te acerca a capacidades espectaculares para el consumo del individuo o del emprendedor, y eso, sumado al calibre del talento que hay en la TAM, hace que haya cada vez más pisada significativa en la industria, ¿no? O sea, con soluciones de valor, con buenas ideas, con buenos productos y servicios, y yo creo que eso se va a terminar amplificando. Para mí, eh, la gran respuesta a uno de los problemas que tenemos como Latinoamérica, que es cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? O sea, con qué nosotros tenemos que sumar valor, es exportando talento, ¿no? O sea, pero exportar talento no es para mí irte a vivir a otro país, es Claro, poder generar productos y servicios de calidad que de repente cuando alguien lo está consumiendo en Kuala Lumpur se dé vuelta y diga, che, ¿y esto de dónde salió? Un argentino, un colombiano, un chileno, ¿viste? Y es mirar esta parte del mundo por el resultado de las cosas que generamos. total. Además, yo que también soy de bancar mucho a la nube, también incluso tenés capas gratuitas que te permiten capaz que empezar unas Totalmente, primeras pruebas de concepto. Ni siquiera tenés que empezar a usar la tarjeta de crédito. Así que, totalmente. y programas de incentivos para startups, hay un montón de recursos Nosotros también. tenemos un programa de startup que la verdad que es muy bueno, ¿no? O sea, se llama Founders Hub. El programa está totalmente pensado para ayudarte a madurar las ideas. O sea, desde que vos arrancás con la constitución de tu empresa, te da herramientas, digo, más allá de lo obvio que es crédito en Azure, que a cualquier emprendedor le viene bien y le suma, te da acceso a Outlook, a LinkedIn profesional, acceso a copiloto, al copiloto de GitHub, ¿no? O sea, GitHub es la herramienta de facto para los desarrolladores. Y digo, hablando un poco de democratizaciones, ¿cómo va a cambiar la barrera de entrada al mundo del desarrollo? ¿Cómo ya cambió, ¿no? O sea, cómo ya cambió, pero cómo va a seguir evolucionando desde la perspectiva de que vos hoy en día tenés una cantidad de líneas de código producidas por la inteligencia artificial que no tiene precedentes, ¿no? Entonces, utilizar bien una herramienta como Copiloto de GitHub es la diferencia a nivel de productividad entre tener que contratar 5 desarrolladores o poder realmente nos juntamos vos y yo, craneamos una idea y la llevamos adelante. Entonces creo que todos esos condimentos juntos van a hacer que cada vez se vean más cosas interesantes en la industria que vengan LATAM made. Espectacular. Y ahí nos contaste como las oportunidades o cómo ves vos a Latinoamérica, ¿no? Y qué, en tu experiencia, ¿no? ¿Qué factores crees que son los que están limitando la adopción por parte de empresas o qué desafíos ves que se enfrentan y cómo se pueden abordar esos desafíos? Em, hay una mirada que es común, creo yo, a las empresas y que uno después la puede extrapolar a los estados, ¿no? Que tiene que ver con el miedo, yo le digo el miedo regulatorio, ¿no? Que es, si vos mirás un poco lo que ocurrió cuando apareció ChatGPT, vas a ver un microcosmos de lo que es el mundo ante una disrupción de ese calibre, ¿no? Entonces, vos apareció ChatGPT y mirabas las entidades educativas y tenías dos banderas, tenías una que era, hay que prohibirlo, hay que bloquearlo, no puede ser que yo no pueda seguir con mi sistema tradicional de enseñanza que vengo aplicando los últimos
desde la revolución industrial, Ujú. de la misma manera que lo vengo haciendo, que esta disrupción me viene a romper los parámetros. Por otro lado, viste, no sé, adopción irrestricta y sin sentido, sin criterio, sin estrategia, que tampoco está bien. Entonces yo creo que eso se extrapola a discusiones similares de orden regulatorio a nivel nacional, en el país. Entonces yo creo que dependiendo de cómo ciertas discusiones de orden regulatorio ocurran y devengan, que ya de hecho muchas se están expidiendo, como pasó en Europa o en la Unión Europea en general, con esta nueva regulación, y que seguramente eso va a influir un montón de las discusiones que tenemos en Latinoamérica. La adopción se puede acelerar tremendamente o puede ocurrir lo contrario, ¿no? O sea, ojalá que las decisiones que se tomen sean pensado desde un punto no absolutamente proteccionista, que está bien que existan regulaciones, o sea, creo que este es un tema súper sensible y que tenemos que regularlo, pero ojalá que se tomen las decisiones correctas a nivel regulatorio, que no frene la innovación, porque no, sería tapar el sol con las manos, ¿no? O sea, creo que siempre va a existir una manera no regulada de consumir AI, generar soluciones con AI. eh, si la regulación es buena y, digamos, permite que la innovación siga avanzando, eso va a, creo yo, deslegitimar el camino adverso y va a reducir, porque digo, para mí el trabajo fuerte se viene ahora, que no es tanto en torno a la tecnología en sí misma o a la evolución de la tecnología, que va a seguir evolucionando naturalmente, sino a, bueno, cómo logras una velocidad razonable para que se puedan emitir regulaciones para trabajar este tema de manera razonable, ¿no? O sea, pedir, che, que no se haga nada por Mm. un año o por 6 meses, me parece que es un sinsentido, o sea, no tiene sentido, pero al mismo tiempo veo que en ese espacio se ve como cruje la maquinaria, ¿no? De cómo nos movemos para poder generar una regulación, una discusión, un debate de valor al respecto del tema. Y creo que ahí hay una charla repotente, ¿no? O sea, de datos al final del Sí, sí. día. Ojalá que haya gente de algunos gobiernos escuchando esto y bueno, tengan en cuenta y no nos peguemos un tiro no nos peguemos un tiro en el pie y podamos Ojalá, avanzar en el ojalá. camino correcto. Invertimos mucho tiempo igual en temas en temas de advice, ¿no? O sea, de compartir la mirada. Digo, Microsoft, digo, y muchas empresas de tecnología vienen trabajando estos temas hace mucho tiempo. Yo lo que contaba antes es, en 2016, ¿no? O sea, hasta unos cuantos años, Microsoft larga al mercado un chatbot que se llama Tai, no sé si conoces la historia, en Twitter, ¿no? Un chatbot que estaba conectado en Ah, Twitter. Tai tenía el prompt de ser simular un ciudadano típico, una ciudadana típica norteamericana X, y la idea era que interactuara con los usuarios y nada, eh, se fuera entrenando en base a las respuestas que tenía. En menos de 24 horas, y digamos por una retroalimentación que se dio con gente que esbozaba mensajes de odio y demás, el chatbot empezó a utilizar ese lenguaje y se descontroló. se descontroló mal. Lo terminaron dando de baja, la empresa pidió disculpas, que nunca se pensó que podía pasar eso. Sí, Y sí. bueno, y esto que suena más como una historia de fracaso de un producto, internamente desencadenó como un movimiento súper potente que sigue vigente hoy y más presente que nunca, que es el estudio de AI ético que tiene Microsoft, ¿no? Entonces hay una estrategia súper aterrizada que se propone desde la empresa para decir, mira, esto se trabaja de esta manera, vos tenés que tener esta gente, digamos, decidiendo el carácter ético de lo que vos querés generar con inteligencia artificial, tenés estas herramientas para poder manejar, digamos, eh,
la parte quizás más imponderable, estocástica, probabilística o como quiera, pero después hay una parte acá que tenés que definir vos con la identidad de tu empresa y cómo vos querés transmitir un mensaje y qué cosas están bien y están mal para vos, lo que es ética para vos. Y hay una propuesta ahí súper potente, ¿no? Más allá de lo que es obvio y que debería ser universal, que es, no sé, no racismo, ¿no? O sea, por darte un ejemplo, digo, Sí, eso no sí. es algo que debería estar sujeto a discusiones. Nadie quiere que ninguna solución sea racista, digo, igual que no queremos que haya racismo en el mundo. Entonces, más allá de los valores universales, cómo también podés curar la identidad y la ética desde la mirada de las empresas, y ahí hay un laburo súper importante que ya tiene casi una década de existir en la empresa adentro. Sí, y sumando a eso, no solo queda en Microsoft, sino que también se traslada a nosotros los desarrolladores, porque yo que Total. estoy certificado como Data Engineer de Azure y de AI Engineer también de Azure, Ah, mira, cuando no voy sabía. cuando voy a rendir esas certificaciones, en los exámenes o digamos en la preparación, tenés que ver toda la parte de ética digamos en los contenidos educativos que nos da Claro. Microsoft, está todo eso y lo tenemos en cuenta. Entonces, no solo queda en Microsoft, sino que se traslada también al ecosistema de desarrolladores. Así que, Totalmente, porque a veces algo interesante que se da es, eh, hay un sesgo grande en la producción de soluciones digitales en general. Ni hablar AI, digo, ¿no? Porque digo, leí un paper el otro día súper interesante que te contaba un poco la orientación ideológica de los diferentes modelos en base a la información con la que fueron entrenados, porque al final del día, el modelo en sí no tiene una orientación claro, específica para darte la respuesta. Va a estar súper orientado por la información con la que fue entrenado y la selección de la fuente de información al final del día es algo que se toma por diseño. No es que tenemos una fuente única de verdad para decir todos los modelos tomen la data de acá y digo, y vas a tener a veces punto de vista como existe en el mundo. Entonces, hay un sesgo fuerte en la construcción de soluciones en general digitales y ni hablar de modelos de inteligencia artificial. Y es importante también visualizarlo para tratar de evitar las trampas del sesgo, ¿no? sí, sí, a full. Eh, es la diferencia, ¿no?, entre el software tradicional con las reglas que codificábamos y este nuevo tipo de software que se basa en los datos. Entonces, antes Totalmente. el sesgo estaba en las reglas que poníamos nosotros, ahora el sesgo está en los datos que le damos para entrenarse. Así que No, y buenísimo. aparte algo interesante que se da en este momento de la historia, eh, que no había pasado nunca antes, es para vos producir software, nos teníamos que sentar vos y yo, hacer un laburo de análisis, definir cuáles son los casos de uso, definir de qué manera vamos a resolver esos casos de uso con funcionalidad del software, y la gente iba a tener acceso a esa funcionalidad específica que nosotros definimos para resolver esa problemática específica que está presente en un caso de uso específico. Hoy en día eso no pasa. Entonces, si vos entrás no sé, a Power Platform, por ejemplo, ¿no? Que podés hacer una Power App, te metes en el copiloto y le decís, quiero una aplicación que haga esto y haga lo otro y tenga esta tabla y esta variable y este formulario. Y el modelo va, pum, y te genera la aplicación. Entonces, todo ese proceso de aterrizaje del diseño del software mucho más pensado, pautado, más lento también, no existe, ¿no? Y cada vez va a existir menos. Entonces, que los datos sean buenos, que tengan información válida, que tengan el formato adecuado, que estén hosteados donde tienen que estar hosteados y no en una máquina escondida bajo un escritorio en algún lugar recóndito, accesible, ¿no? Tener todas esas variables controladas creo que es la parte del dilema que se viene, que al final está bueno, pues te permite ordenar tu estrategia de datos que muchas empresas no lo, No, no lo no logran, tienen. no lo logran nunca. Y sí. Sí, 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 pasa, pasa. Buenísimo. Nada, Martín, como para ir ya dando un cierre, que la verdad que está buenísima la charla, me podría quedar horas, la verdad que Bueno, tomemos un súper café otro entretenido. día si querés. Sí, sí, aparte ya tiraste varias veces de que nos sentemos a hacer una aplicación juntos y eso me entusiasmó. Pero nada, te iba a decir, ¿qué fue lo último así que te llamó la atención, la última novedad que te llamó mucho la atención relacionada con AI? Em, todo el tema, a ver,
no es tanto un release, sino es una idea, ¿no? Que tiene que ver con la velocidad de la adopción con la que está pasando todo y que creo que una preocupación en Microsoft, pero que es algo como que yo no lo tenía tan mapeado, ¿no? Que tiene que ver con la adopción de AI tiene un costo computacional grande hoy detrás, ¿no? O sea que detrás de todos estos modelos vos tenés al final del día un costo en cómputo, Ujú, GPUs. sí. Y creo que esta tecnología está demostrando tener la capacidad de resolver un montón de problemas de la humanidad, o sea, tiene el potencial de resolver grandes problemas y de realmente elevar el rol de la humanidad, ¿no? Al mismo tiempo, si ciertas variables no se resuelven, podría ser lo contrario, ¿no? Entonces, y el otro día lo pensaba, ¿viste? Como medio acongojado ahí al respecto, digo, la problemática climática o cómo cambiar nuestro proceso productivo para una población mundial cada vez más grande, son todos temas que definitivamente si tuviéramos ciertos procesos clave intervenidos por AI podrían mejorar. Al mismo tiempo, ese requerimiento computacional tiene que bajar, porque si no es resolver un problema por un lado, pero está generando un problema por el otro, ¿no? O sea, entonces, el cómo tenemos que empezar a trabajar fuerte en la optimización para el uso de estos modelos, en tener cada vez data centers con una pisada industrial lo más pequeña posible, ¿no? O sea, y cada vez una huella de cómputo lo más verde posible es clave para, digamos, lo que se viene. Si no, digamos, toda la promesa de la inteligencia artificial, creo yo que no se va a poder, no se va a poder dar. Y cómo empezar a ver que surgen discusiones interesantes como eso. Estuve siguiendo mucho la discusión de AI que se dio ahora hace poco en UNESCO. Hubo un foro súper interesante a nivel LATAM de entender cómo se va a empezar a regular ciertos temas para el uso de AI en contexto latinoamericano específicamente, que va a tener diferencias fundamentales con Europa, con Estados Unidos en ciertos espacios, y cómo se empiezan a discutir y surgir estos temas del entramado fino, es algo que me apasiona y lo veo como súper interesante, ¿no? No sé cuál es la respuesta, la verdad, a muchas de esas variables, pero digo, me encanta ver al mundo entero con atención sobre un tema, ¿no? O sea, porque creo que esas son las cosas que, así como cuando ocurrió la pandemia y vos tenías al mundo entero enfocado en decir, tiene que aparecer una vacuna para esto, yo creo que cuando se logra ese foco de atención tan grande es cuando pasan grandes cosas. Y hoy la AI tiene esa atención del mundo, entonces creo que es el momento, el punto de inflexión para lograr ese salto, ¿no? O sea, ojalá que así sea. Eso es un poco mi comentario de Buenísimo. cierre. Nada, espectacular. A mí es un tema que también creo que, no sé si mucha gente lo tiene en cuenta o sabe lo que pasa por detrás, y al mismo tiempo me entusiasma un montón de investigación que estoy viendo de cómo optimizar estos modelos, que la verdad que ahora lo estaba pensando y voy a hacer un episodio del podcast hablando sobre eso porque estuve leyendo algunos papers recontra interesantes de este tema. De hecho, Microsoft eh, Sí. tiene una innovación, creo que una de las innovaciones más interesante que leí últimamente, que viene de la mano de Microsoft, así que me voy a hacer un episodio de eso seguramente. El área de research de Microsoft es como el área más, te diría, más cool hoy en día, ¿no? Que por lo general las áreas de research son ratas de laboratorio que escriben grandes papeles científicos, papers científicos, pero digo, rara vez vas a decir el área de research es la más cool. Y con el tema de inteligencia artificial, la innovación sale del laboratorio directamente, ¿no? O sea, es como que no tenés un estadio de maduración de producto de nada, del laboratorio, de la granja a la mesa, sin escalas, ¿no? Y las cosas que han aparecido, bueno, AutoGen, todas las técnicas de prompt que se han soltado ahora, que devienen un poco de prácticas de medicina, hay cosas pasando súper interesantes, ¿no? O sea, está buenísimo eso. Sí, sí, totalmente. Así que, nada, Martín, millones de gracias, la verdad que
Me encantó esta conversación, creo que la gente la va a disfrutar un montón. Fuiste muy generoso con tu tiempo también porque nos excedimos un poco de lo que habíamos hablado, así que Suele te lo pasar. recontra agradezco. Si querés, tenés micrófono para cerrar con lo que quieras. No, gracias a vos por el espacio, Pocho, y nada, para cualquiera que esté escuchando, lo que yo les sugiero ahí es, prueben la tecnología, déjense sorprender, estén abiertos a que realmente lo que está pasando es diferente, ¿no? O sea, y entenderlo y navegarlo me parece que es una clave, ¿no? O sea, creo que eso es algo que lo tomo como un mantra propio y se lo sugiero a cualquiera porque es el mundo, no es el que se viene, es el que ya está acá. Así que bueno, Espectacular. gracias. Bueno, mil gracias. Un abrazo, Martín. Gracias, abrazo.